Don Frank, gracias a usted, gracias al Colegio de Abogados, colega Garro, autoridad reguladora de la protección de datos en este país. Antes de empezar, yo quiero dedicar este trabajo a un amigo, a un maestro, a un colega del que he aprendido mucho, a Fernando Montero Piña, con mucho cariño. El tema por el que me convidaron el doctor Ignacio Monge y el Colegio de Abogados era un tema bastante amplio, redes sociales y responsabilidad civil, o sea, un temón. Entonces, ya cuando uno pasa 60 años busca la comodidad y escogí un pedacito de ese tema. El ciberacoso y la responsabilidad civil. O sea, la utilización de las redes sociales por parte de los niños y las niñas malcriados que agreden a otros compañeritos. Y la responsabilidad de la niña, del niño, de la madre y del padre. El ciberacoso en nuestro país tal vez no nos estamos dando cuenta. Como yo tuve la suerte de volver a ser papá hace 14 años, entonces ya con nietos en el colegio tuve hijas en la escuela y ya está en el colegio Elena. Y me tocó ver muy de cerca los niveles de agresividad que ahora existen en las escuelas y en nuestros colegios, no en los públicos, en los privados. Y mi esposa Sara y yo estuvimos observando y tratando de hacer algún aporte, y en la escuela de Elena fuimos a dar algunas charlas sobre el acoso para los chiquillos de cuarto, quinto y sexto grado y para los papás y las mamás, y muchos pelaban los ojos porque no sabían que un mocoso malcriado que le decía a una compañerita en el chat de Facebook, perra, zorra, calienta, el Viernes Santo, como quedó documentado, papi y mami en un ordinario civil podrían verse en problemas. Entonces, estuvimos trabajando, mi esposa y yo. Aquí hay una frase que yo creo que es muy importante para hacer una reflexión al final de este 23º Congreso Nacional. El hombre está en el centro de la creación y puede degenerarse hasta el nivel antianimal, pero también puede regenerarse hasta el nivel de la divinidad. A pesar de que hoy se escribe un capítulo que no sabemos cómo va a acabar, que hay una declaratoria de guerra formal de los Estados Unidos, de Rusia, de Francia, de Irak y de Irán, y los chinitos calladitos, que Dios nos ampare. Yo no he perdido el optimismo. Sabemos bien que las tecnologías de la información y la comunicación son una forma de aprender, de divertirse y de expresarse para los niños. Es increíble. O sea, nosotros estamos viviendo una época que mis queridos colegas y amigos de la Comisión de Derecho Informático están llevándole casi que el pulso a diario a todos los desarrollos del derecho informático y del derecho a las nuevas tecnologías. No nos imaginábamos hace 25 años que en un aparatito del tamaño de un teléfono celular podíamos tener todo el derecho del mundo, no toda la legislación, todo el derecho a un clic en las bases de datos, de legislación, de jurisprudencia y de doctrina, y mil cosas más. ¿Y qué clase de arma tenemos ahí? Y esas armas están ahora en nuestros niños no de 12 años, están ahora en los bebés. Veo bebés en los restaurantes de 3 y 4 años que papi y mami le dan el iPad para que no joroben en la mesa. Y ahí están chiqui. Bueno, ¿cómo van a ser ellos?
¿qué va a pasar? ¿A qué se les ha abierto la tecnología? Y obviamente los menores de edad, las tecnologías de la información y la comunicación representan un universo paralelo. Habrá que pensar, observar a esos chiquitos de 3 o 4 años qué universo tienen o qué creen que es lo que tienen ahí en el aparato cuando en el jueguito el monstruito se come la culebrita, y qué está pasando ya a nivel interno en esas cabecitas. Ni les digo para qué sirven las tecnologías, sería una necedad, pero claro que ya a nivel del mal uso de esas tecnologías, las conductas o acciones perjudiciales, intimidatorias y victimizantes que se propagan en la red, obviamente está el ciberbullying o ciberacoso. Según Oleus, en 1986, el acoso, dijo en 1986 que el acoso o intimidación ocurre cuando un alumno es agredido, se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios. Esta palabra del ciberacoso o del acoso es novedosa, pero en el tiempo nuestro, don Fernando es menor que yo, pero se llamaba matonismo. Y no faltaba el compañero matón que llegaba a darte un coscorrón si no le dabas el sándwich, o si no le dabas lo que él quería, o le prestabas los lápices de colores, pero eso siempre ha existido. Es esa acción intimidatoria. El término ciberacoso fue usado por primera vez por un canadiense llamado Bill Belsey. Las primeras investigaciones del ciberacoso fueron realizadas hace más de 3 décadas, o sea, ya en los países más avanzados, desde el 78, entre el 78 y el 93, este señor, un noruego, es el que empieza a estudiar, un psicólogo noruego, este problema. Hoy en día es precisamente por un mandato del gobierno de Finlandia a la Universidad de Turku, que ellos investigan en los últimos quinquenios el problema del ciberacoso y han desarrollado un sistema fascinante de prevención, control y reacción muy inteligente frente al acoso y al ciberacoso escolar. Se llama Kiva, por si quieren pegarle una revisada, K-I-V-A. Por supuesto que el ciberacoso produce en cualquier persona esa sensación de impotencia, desesperación y angustia. Y hay casos documentados de suicidios. O sea, hay casos, están en la red, la chiquita de los papelitos, casos espantosos en donde ahora... Yo me voy a referir a los escolares, pero a nivel colegial ya tenemos un antecedente en el país a nivel administrativo, a nivel contencioso administrativo, de un fallo donde condenaron al director y a una profesora, no sé si orientadora o qué, de un liceo de Liberia por no haber protegido a una chiquita a la que le pegaba a otra compañera. Eso está ahí, no sé qué pasó, si fue planteado el recurso casación o la apelación, pero hay un antecedente jurisprudencial. El acoso y el ciberacoso han sido estudiados por la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, por la profesora Jania Cabezas Pizarro. Uno de sus informes del 2011 habla de que es importante el establecimiento de límites, la educación de valores y sobre todo la toma de conciencia. La cantidad de casos de agresión entre niñas y niños, y niñas que agreden niños, y niñas que agreden niños, y para todo lado, es espeluznante. Niños que llegan con pistola a la escuela, más en nuestros barrios calientes, la cosa es muy complicada. Vea cómo
Doña Jania Cabezas dice: las motivaciones de los victimarios del acoso demuestran una gran insensibilidad por parte de los menores. Pueden ir desde la respuesta a un ataque hasta el escarmiento. Por defenderse el 32%, por gusto o diversión el 19%, el más débil o le cae mal el 9%, quería algo suyo el 4.5%, la venganza el 5.3%. En nuestro país, los menores de edad son sujetos de derecho penal desde los 12 hasta los 18 años. O sea, un niño de 12 años puede ir ya a la instancia penal, obviamente, de la justicia penal juvenil. Entonces, ese cuento de que los chiquitos de 12 años, de 13, de 14 o 15 pueden hacer lo que les da la gana y no les pasa nada penalmente, no sé qué es. Yo no conozco, he estado pensando de un caso de una querella de los papás de un niño de 12 años contra otro niño de 12 años por difamación o por injurias, pero es absolutamente viable. Esas indefensas y pequeñas víctimas del ciberacoso, las conductas de los niños y adolescentes que van desde grabar y colgar fotos en la red, ahora que filman chiquitas, hay un caso que está, no es una chiquita, es una muchachita veinteañera de una universidad muy famosa, que pasan unos videos que mi mente de preadulto mayor no los hubiera producido si no los ve. Y la niña con la gabacha de la universidad, feliz, es su vida, es su cuerpo, puede hacer lo que le da la gana. Sí, algún imbécil se metió en su máquina y las corre por todos lados. Más, se llama la chica de la UTAL. ¿Qué delitos son? ¿Qué está pasando? ¿Qué protección han? Y cuando la niña tenga 12 o 13 años, o la filmó el compañerito y la subió, o la niña que de 15 o 16 tuvo una relación con su amigo, con su novio, y la grabó y la subió y se suicidó. Hay características ahí, yo nada más les pido que vean los verbos. La agresión debe ser repetida y no un hecho puntual. La acción debe perdurar en el tiempo, existe un contacto, relación anterior en el mundo físico. Puede evidenciarse cierta jerarquía de poder, pero esta característica no se da en todos los casos. Y la intención de causar daño no siempre se da en las primeras fases. Puede ser que le digan gorda, puede ser que le digan tonto, y después sigue lo peor. Me parece que es obviamente dentro del mismo concepto de la violencia doméstica, hay un círculo de violencia, y aquella cosa se pone muy complicada. Puede estar ligado el acoso a situaciones o no de acoso en la vida real. A veces el acosador cibernético, la chiquilla malcriada, el chiquillo malcriado, el agresor cibernético, es un compañerito común y corriente en escuela. Conozco de casos en donde la niña de 10, 11 o 12 tiene una hermanita de 15 o 16 y usa el chat de la chiquitica para poner vulgaridades contra las compañeritas y los compañeritos, o fue una excusa genial de papá y mamá para salvar a la chiquilla cuando se le armó el alboroto en la dirección de un colegio. Estas son muchas formas, mensajes de correo, chats, los tales memes. Esa es una forma maravillosa que me recuerda a mí las viejas clases de delitos contra el honor, imagínense en el 83, y estábamos hablando de la Carmina famosa y del libel. Ahora es el meme, y hay unos que son cáusticos, que lo diga nuestro señor presidente. El ciberacoso como manifestación de violencia es mucho más destructor que el acoso personal. O sea, a la chiquilla que le dicen gorda en el recreo, si se lo dicen en las redes, lo leen miles de personas y el daño obviamente es, la onda expansiva es más grande y más dañina y eterna. Ahí se quedó. Por supuesto que hay una convención de derechos humanos, no los quiero cansar,
están los derechos de los niños, también los tenemos claros, están los numerales 24 y 41 de la Constitución, y el Código Civil con toda la protección a la imagen, etcétera, etcétera. Pero eso es para que vean que yo sí estudié. El Código de la Niñez y la Adolescencia también tiene derechos que todos conocemos, a la integridad, a la privacidad, el honor, la prohibición, todas esas cosas lindas que dice la ley. Y aquí viene el Código Penal con una serie de tipos penales en los que la víctima podría ser un menor o una menor de 12 a 15, que fue el rango del gran queque delictivo que escogí para hablar de la responsabilidad civil, obviamente desde los anteojos de un abogado dedicado al derecho penal. Lesiones graves o lesiones leves. Ahora van a ver qué interesante con el tema de las lesiones psicológicas. El día lunes, mis jóvenes colegas rebuscaron y no existe ninguna sentencia que haya condenado a alguna persona por lesiones psicológicas. Aunque el tipo penal lo establece, es un daño en la salud o en el psiquis de las personas, o sea, un daño anatómico o un daño psicológico. Y a veces los daños psicológicos son mucho más graves, mucho más crueles que un daño físico. Digamos, el rompimiento del himen en una violación no se puede equiparar al destrozo psicológico que hicieron de la muchacha. Las injurias, la difamación, la calumnia, la coacción, ese delito podría concretarse por medios cibernéticos, las amenazas agravadas, la violación de correspondencia, comunicaciones y la violación de datos, ya esos son delitos de los nuevos criados por los jóvenes colegas que están ahí, que tienen la fábrica de delitos informáticos. La Ley de Justicia Penal Juvenil es clarísima. Dice el artículo 55, la acción civil para pago de daños y perjuicios ocasionados por los hechos atribuidos al menor de edad deberá promoverse ante el juez competente con base en las normas del proceso civil, independientemente de lo dispuesto en la resolución del juez penal. Y yo no me quiero meter en ese lío si se puede hacer acción civil o no se puede hacer acción civil. Para mí, sí se puede, porque el Código Procesal Penal es posterior a la Ley de Justicia Penal Juvenil, pero ese es motivo de otra mesa redonda y otra discusión. El Código Civil, ya ustedes se saben de memoria este artículo, los papaces y las mamaces son responsables del daño causado por sus hijos menores de 15 años que habiten en la misma casa. En defecto de los padres son responsables los tutores o encargados del menor. Ni qué hablar del PANI con todos los casos de agresión que se dan entre menores allí. Pero el papá y la mamá, si no saben controlar a sus chiquitos y a sus chiquitas y los dejan escribir lo que les da la gana en las redes sociales, pues tienen que ir viendo a ver cómo se atreve alguno a darle a la piñata judicial y que los confiticos de una condena civil caigan en los bolsillos de papá y mamá. ¿Qué hacemos frente al ciberacoso? Obviamente la prevención, desde las más tempranas edades, sobre el uso de las redes sociales, cómo enseñarlos. Aquí hay, por supuesto, que todo un sustrato de carácter ético, más que todo de ética ciudadana. A mí, cuando don Hernán Vega tenía una comisión que hizo una gran labor que se llamaba Comisión Nacional para el Rescate de los Valores, yo le decía a don Hernán, es que ya los valores no hay que rescatarlos, hay que hacerlos nuevos. En la época mía los valores era no pecar contra el sexto mandamiento. Eso iba desde no masturbarse hasta no tener relaciones sexuales antes de casarse. Yo me casé de 16 y medio la primera vez. Claro, pero ahora ¿qué le digo yo a una niña de 16 y medio o a un niño de 16 y medio?
aplica el sexto mandamiento, por el amor de Dios, lo que tengo que decirles, vea, estos son los anticonceptivos, estos son los preservativos, esto es el SIDA, esto es el herpes, y su vida se echa a perder si usted queda embarazada o embaraza a alguien y se le va a complicar la vida. Esos son los valores. El valor que yo le tengo que decir a mi nena de 14 años es cuando alguien te diga que si no haces tal cosa no lo querés, ese es el que no te quiere. Ni el amigo, ni el novio, ni el otro. Son nuevos valores. Entonces, toda esa crisis valórica, por supuesto que se refleja, obviamente, en las redes sociales. Llevémoslo un ratito a los adultos. ¿Cómo escribe la gente? O sea, la gradería de sol de donde está, no hablemos ni de morados ni de rojinegros, pero esos chiquitos son de primera comunión a como escriben en las redes sociales. Pero cuando la persona que escribe es una criatura entre 12 y 15 años, usted dice, no puedo creerlo. ¿Y qué daño le hacen a su víctima? Hay algo muy importante y es que en casos de chiquitas y chiquitos ciberacosados, lo más importante es ese verbo de parte de su familia, respaldo. Ese cuento de antes también, papá, es que me pegó mi compañerito porque no le hagas caso, defendete, olvídelo. Ese no le hagas caso no, porque esa persona empieza a tener una ansiedad, una angustia, un estrés que lo puede llevar a fases como dicen los psiquiatras forenses, a una gran situación de pérdida, se me olvidó la palabrita de la hormona esa, de serotonina, y eso te lleva al suicidio o a matar a alguien, así documentado fácilmente. Vamos al aspecto procesal de todos estos problemas, viéndolo desde los lentes de un abogado penalista. Querella por los delitos contra el honor o por lesiones psicológicas. Las lesiones psicológicas existen en nuestro derecho penal como un tipo penal desde 1971. Saquen la cuenta, 44 años, y no conozco un solo documento jurisprudencial donde se haya visto. He visto casos que cuando llegan al Consejo Médico Forense, los señores médicos forenses dicen que es muy difícil determinar si el acoso o el estrés que le generó a la víctima los ataques de esa persona se pueden separar del estrés de los hijos, del marido y del trabajo. Entonces no tenemos un estresómetro para poder determinar como los baremos de los riesgos laborales o los baremos de las lesiones corporales, cuánto me incapacitó o cuánto incapacitó al estudiante esos ataques cibernéticos. Pero me parece que nuestro departamento de psicología forense ahí va evolucionando. Yo creo que llegará el momento en que digan, sí podemos determinar que esta chiquita estuvo un mes que no quería volver al colegio y que sus labores habituales son ir a clases, y eso es una incapacidad exactamente como la persona que se quebró el dedo en el choque y un mes no puede estar. Vi un caso de un juez que se torció una mano y se anuló un juicio que tenía 8 meses, hace poco. A mí me horrorizan esas cosas, lo digo francamente y fui muy directo. O sea, si tenemos un proceso penal que lleva 8 meses, que se han gastado más de 100 millones de colones pagados por los contribuyentes, y un juez se tuerce una mano, y que se sabe que si 10 días se suspende el juicio, se anula todo, hombre, ¿por qué el juez no se incapacitó 8 días? Y volvía 2 días y se volvió a incapacitar otros 8 y nos esperamos un mes y no se pierde la plata. ¿Sabe cuál fue la respuesta que me dieron? Y la creo. Es que el INSS no acepta incapacidades de menos de 10 días y no quería perder mi salario. Bueno, eso no me sorprende. Yo, desde que Federico exponía su conferencia, yo quería o
ocupar 2 minutos para contarles una sentencia que a mí eso no se me olvida nunca. Dictada por los jueces Juan Carlos Pérez, Manuel Rojas y otro señor Mayit, no sé el apellido. Una señora de 41 años está cruzando la carretera frente a Multiplaza de Escazú antes de que hicieran el puente peatonal, porque aquí, para los profesores extranjeros que nos visitan, donde hay un puente peatonal, antes hubo, no sé, 5 o 6 atropellados, y ahora hay puente peatonal y hay 10 atropellados porque la gente no los usa, pero bueno. A esa señora le pasa un furgoncillo por encima y la parte en 2, así en 2, de la cadera para abajo por allá y las vísceras y el tronco por otro lado. 41 años, linda, ama de casa, con 3 hijos, una de 18, otro de 15 y uno de 12. Con esposo también, obviamente. Dice el juez Juan Carlos Pérez, que es el que recuerdo porque no sé si presidió ese tribunal, en cuanto a la acción civil se rechaza, porque como esta señora era ama de casa, ella no aportaba nada a la familia, está por escrito. Segundo, como la señora murió instantáneamente porque la partieron en 2, no le dolió, no hay daño moral. Jurado. El que quiera se la doy. Fuimos a casación y cuando la magistrada Magda Pereira oye, porque en casación es muy lindo, aquí en los tribunales de apelaciones y en casación, a usted le dice, tiene un cuarto de hora para que exponga. Y yo no sé para qué hacen la vista, porque hay vistas en las que uno ocupa 5 minutos y en otra 16, pero tiene 15. Cuando yo dije, solo fíjese en el folio número 786 de la sentencia que estoy impugnando, en ese tiempo no había apelación, leo, y me hacía doña Magda, como haciéndome, Juan Diego, usted está loco, está inventando. Pide el expediente, lo va hojeando y me decía, no puedo creerlo. Sí, como se murió instantáneamente, no le dolió, no hubo daño moral. Y como era ama de casa, no aportaba nada. Yo a ese tribunal le dije una vez en broma, en unas jornadas de medicina legal, que era el tribunal de bebés probetas. Pero bueno, al punto y termino. ¿Se puede plantear una acción civil resarcitoria contra los padres y las madres del menor? Yo creo que sí. Está ese tema de la Ley de Justicia Penal Juvenil. ¿Se puede plantear un juicio ordinario? Se lo dejo al profesor Montero Piña, pero estoy seguro que sí. Me acuerdo un caso que vio don Fernando de un juez al que lo difamaron en un canal de televisión y fue muy, muy entretenido. Creo que el juez estrenó carro él y carro la esposa, gracias a don Fernando. Por una difamación que fue muy simpática, la difamación en la televisión, dice más o menos así: un juez de apellido Castro, para no usar el apellido de él, un juez de apellido Castro del Juzgado Penal de San José está involucrado en asuntos de narcotráfico. Y solo había un juez de apellido Castro del Juzgado Penal de San José. El tipo le dio un patatús, un preinfarto, lo pasaron al hospital, todo lindísimo, bien documentado. El canal contrató como defensor a don Francisco Castillo y don Francisco, caballero de caballeros, le dice, se retracta o se mueren. Y después fue el ordinario civil. El problema grande del ciberacoso es la prueba. Igual de los delitos contra el honor a nivel cibernético. Yo necesito tener ubicado al agresor. Bueno, es que ahí está la dirección IP. Depende de donde la use. Porque si el chiquillo tiene un teléfono de esos, ¿cómo se llama? Prepago, o está en una cablera que tiene un chorro de IPs que están variando, no lo ubican. Segundo, ¿usa el nombre o no es el nombre de él? ¿Es él o usa un perfil que no es de él? Pero suponiendo que está ubicado, que es él, que lo identificamos, viene entonces la prueba notarial. En los juicios contra el honor entre adultos, los juzgados penales dicen, tráigame una certificación notarial de el
post en Facebook, del link de Facebook, y la certificación tiene que ser de la fecha en donde el notario obviamente vio ese post. Si no, no aceptan ninguna otra prueba. Me contaron que un día de estos un juzgado penal en una, no sé exactamente si era, me parece que no es delito contra el honor, pidió que además de la certificación notarial existiera el respaldo digital en un disco, en una llave maya, pero eso lo estaba hablando yo con mi colega Alfonso Romero ahora. Está todo identificado, lo tenemos claro, y ahora viene el gran tema. ¿Fue lesión psicológica? ¿No fue lesión psicológica? Y eso ya no es un asunto jurídico, es un asunto pericial, psiquiátrico forense, psicológico forense. Estoy pensando en que el niño agredido, la niña acosada, está viva. ¿Qué pasa si se suicidó? Y si puso los papelitos y dice que se suicidó porque le hizo eso el compañerito que le filmó y la usó. Aquí me voy a atrever a hacer una especulación. ¿Será instigación al suicidio? De todas maneras, creo que ya lo quitaron del código. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué delito fue? ¿Cuánto daño hizo? A nivel penal, a nivel civil, yo me remito otra vez a don Fernando, pero no puede ser que alguien se suicide por eso y no pase nada. En un dictamen psiquiátrico privado, un dictamen psicológico privado que mida el estrés postraumático, las consecuencias, las secuelas, el gran daño existencial que se le hizo a esa criatura. Tienen que haber psiquiatras, y los hay, muy buenos para medir eso, pero ¿los aceptará un juez penal? Cuando el Consejo Médico Forense dice que no hay lesiones psicológicas, que no se puede precisar cuánto de todas las amarguras que tiene una persona son el acoso, o se las ha causado el acoso. A nivel de daños, el daño material, aquí a veces se confunde el daño psicológico con el daño moral. Tenemos claro que no es lo mismo. Esa afectación psicológica que debería ser medible por un psicólogo forense, no sé si por un psicólogo clínico, que nos diga, mire, le disminuyó la capacidad de ser feliz, la capacidad de estar en paz, vale tanto. No hay un baremo del trauma psicológico. Muy fácil cuando pierde la mano, pierde el dedo, pierde un ojo, etcétera, etcétera. Pero aquí, ¿qué perdió la niña? ¿Cómo se mide todo el daño que le hicieron? Si se logra determinar ese quantum de afectación psicológica, viene el actuario matemático, y aquí viene lo peor de nuestra legislación, y dice, bueno, muy bien, resulta que esto hizo que la niña perdiera el tercer año, que los papás tuvieran que gastar cantidad de plata en psicólogos. Todo está documentado. Ahora sí, vamos a calcular, porque los peritos forenses dijeron que eso le provocó una incapacidad parcial temporal, una capacidad temporal de 3 meses y una incapacidad permanente por la afectación que tuvo del 2%. Perfecto, entonces la niña tiene 13 años, vamos a calcular cuánto es en dinero. ¿Y ustedes saben cómo se calcula cuánto vale un chiquito que no haya terminado la universidad o el bachillerato universitario? ¿Saben cuánto le cuesta al chofer irresponsable que mate a un estudiante del 5º año del colegio Lincoln, hijo de papás millonarios, niño excepcionalmente inteligente, sano, guapo, deportista, y lo mata un carro? ¿Sabe cuánto calculan? ¿Cuánto vale ese niño? Con el salario mínimo. Así como lo oyen, con el salario mínimo. Aquí las personas que no tienen ingresos o que no han terminado los estudios, con 100 corridos desde kinder hasta el día antes de graduarse bachilleres, no valen nada.
Entonces yo me pregunto, muy lindo este tema, muy linda la discusión jurídica, pero al final, señores, los vacilé, porque en ningún caso de estos va a valer nada. Excepto que nuestros jueces apliquen el principio del juez como peritum peritorum y diga todo esto es daño moral y vale 100 millones de pesos. ¿Se atreven? ¿Saben en cuánto está valorada la vida de cualquier persona por daño moral? $60,000. Por daño moral. Por daño material es espantoso, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran tarea. Este es un tema para reflexionar, es un tema que apenas se empieza a discutir y lo más grave de todo es que los colegios y las escuelas no saben abordar, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación, el tema del bullying y del ciberbullying. Aquí hay que hacer algo. Yo nada más termino esta reflexión con una pregunta. ¿Qué hacemos? Hay que defender a nuestras niñas y hay que defender a nuestros niños. Muchísimas gracias y espero que las cosas sean cada vez mejor.